En las claves 25 y 26 vamos a profundizar en las relaciones entre JICU y el PSOE del Cuervo en la primera mitad del año 1992. En concreto, abrimos esta clave número 25 recordando que JICU no había cesado en las protestas y manifestaciones acerca del abandono en el que denunciaban que estaba sumido el Cuervo debido sobre todo a la decisión expresa de la autoridad lebrijana. Así podemos verlo en una carta que en nombre de JICU, Antonio Amuedo Romero, envió a todos los miembros de la agrupación socialista cuerveña que tenían representación política en el Ayuntamiento de Lebrija con el fin de celebrar una reunión para el día 14 de enero. La carta, con fecha de 10 de enero, recogía el motivo de dicha reunión, que no era otro que el de intentar solucionar entre ambos grupos políticos cuerveños con representación política en la Corporación de Lebrija los problemas de abandono y estancamiento que estaba sufriendo el Cuervo. La contestación a esta carta por parte de la agrupación socialista del Cuervo llegó el día 13 de enero y aparecía firmada por José Ruiz García. La carta decía lo siguiente: con referencia a su escrito de fecha de 10 de enero de 1992, en el cual hace referencia a la situación de nuestro pueblo, los socialistas estamos convencidos en que somos los cuerveños los que tenemos que trabajar para buscarle solución a nuestros problemas, y muy especialmente las personas que hemos asumido voluntariamente responsabilidades políticas. Los socialistas, como siempre, estamos abiertos al diálogo, siempre y especialmente para buscar soluciones a los problemas del Cuervo, pero siempre desde una posición de igualdad, respeto y sin protagonismo, de nadie. En estas condiciones podríamos mantener esa reunión los miembros del comité local de nuestra agrupación y los representantes de JICU. La carta terminaba aceptando como fecha el día 14 de enero, en concreto la hora, y proponiendo que se celebrara en uno de los colegios públicos del pueblo. Además, se pedía que se confirmara precisamente esta reunión con cualquiera de los concejales socialistas del Cuervo, incluso de manera verbal. Pues bien, JICU lanzaría a la calle un escrito dando su versión de la reunión anterior y de la posición tomada en la misma. En la reunión nos referimos por ambos partidos. Es necesario tener en cuenta que el texto que vamos a leer refleja la visión de JICU. En concreto, vamos a verlo directamente en el párrafo tercero y dado que no se hizo lo mismo por parte del PSOE del Cuervo, o así a nosotros no nos consta documentalmente, nos vemos en la tesitura de advertirlo previo a la lectura que vamos a realizar del documento para tener este aspecto en consideración en aras de una mayor objetividad. Bien, el escrito que lanzó JICU decía literalmente lo siguiente: cuerveños, como todos sabéis, nuestra segregación está próxima y es cuestión solo de algunos meses. Pero esta noticia, a pesar de ser buena, no debe conformarnos. No debemos caer en la trampa de esperar tranquilamente que todo pase. Y mientras tanto, los problemas del Cuervo se van agravando, cada día más. Gracias a que el alcalde de Lebrija se siente seguro en su sillón, porque los concejales socialistas del Cuervo, hacía referencia a Manuel González Arana y a José Ruiz García, le apoyan incluso contra los intereses de los cuerveños. No debemos olvidar todo aquello que prometieron en las elecciones. Hay que exigir que lo cumplan, y si los concejales socialistas dicen que no pueden porque han perdido las elecciones, ¿qué hacen entonces ahí? Decían que tenían un pacto con el alcalde hasta diciembre. Ya ha pasado. ¿Qué va a suceder ahora? Van a seguir esperando las promesas que nunca se van a cumplir, y ahora llegamos a ese tercer párrafo en el que se habla en concreto de la reunión con la que comenzábamos esta clave. Decía literalmente: el Grupo Independiente de Cuerveños Unidos ha mantenido una reunión con los socialistas del Cuervo para solucionar nuestros problemas entre todos juntos, unidos, como cuerveños. Y ellos dicen que se deben a un partido. Y al pueblo del Cuervo, ¿por qué no se deben? Porque no le interesa a Antonio Torres.
Finalizaban el escrito con un párrafo en el que se puede apreciar perfectamente cómo se estaba preparando el ambiente que va a rodear y que va a contextualizar el inminente encierro que los miembros de HICU y todos los simpatizantes en general de la segregación protagonizarían en el edificio de la tenencia de alcaldía. Cerraba el escrito de la siguiente manera: ya está bien de seguir aguantando a estos señores que juegan a política con los intereses de los cuerveños. Todos y cada uno de nosotros debemos de protestar por esta situación y exigirles a estos señores que se aclaren de una vez. ¿Qué es lo que defienden? ¿Los intereses del pueblo del Cuervo o los suyos propios? En este contexto se inserta la carta abierta que HICU dirigió al alcalde de Lebrija, ya que fue lanzada a la calle también en estos días. Destaca por su estilo totalmente directo y su tono de ironía, sobre todo en la parte final de la misma, que se puede apreciar a la hora de agradecer, desde luego, medidas, acciones, promesas, ¿no? Que evidentemente no se habían llevado a la práctica ni a su realización. El documento comenzaba de la siguiente manera: carta abierta al alcalde de Lebrija, don Antonio Torres García. El motivo de la presente no es otra que para recordarle algunas obligaciones y compromisos para con el pueblo del Cuervo, incumplidos por usted, que los cuerveños estamos observando y que parece ser a usted se le han olvidado totalmente, lo que implica al mismo tiempo que se le ha olvidado también cumplir con su obligación de ser alcalde de este pueblo, todavía, lo que a todas veces resulta un acto irresponsable por su parte y denunciable públicamente. Visto esto, entendemos que sufre usted una amnesia total, con todos los temas que signifiquen progreso, desarrollo y no estancamiento del Cuervo, desde el inicio del proceso de segregación del mismo, el cual debe de haberle afectado muchísimo hasta el punto de producirle ese shock amnésico para con nuestro pueblo, lo que nos sorprende muchísimo, ya que ha sido usted el que ha iniciado el expediente de segregación. Cabe la posibilidad de que usted no padezca ese estado amnésico indicado anteriormente, sino que usted no esté capacitado, por diversos motivos, para poder hacer frente a esos compromisos y obligaciones, y le dé reparo declararlo públicamente, lo que los cuerveños entendemos. Al mismo tiempo le estamos muy agradecidos por haberlo intentado. Continuaba el documento en esta segunda parte, ¿no? Con ese estilo directo, pero a la vez ahora con una enorme carga de ironía, como vamos a ver. A continuación, los cuerveños les damos las gracias por haber intentado y no haber conseguido, y en algunos casos ni iniciado, los siguientes proyectos. Gracias por haber intentado hacer un polideportivo parecido a uno cualquiera de los tantos que hay en Lebrija. Gracias por intentar hacer un campo de fútbol. Gracias por intentar hacer la ermita para nuestra romería. Gracias por intentar hacer una avenida desde el Cuervo al polideportivo. Gracias por intentar arreglar los caminos rurales. Gracias por intentar hacer el edificio del ayuntamiento. Gracias por intentar instalar el departamento de planificación familiar, matrona y servicios de urgencia. Gracias por intentar aumentar la seguridad ciudadana. Gracias por intentar arreglar la curva de Micones y por intentar señalizarla mientras está en obras perpetuas. Gracias por intentar aumentar los servicios en el Cuervo poniéndonos un autobús para desplazarnos a Lebrija, pagándolo los cuerveños, por supuesto. Y gracias por intentar hacer todo lo que prometió. Sin otro particular, hasta un nuevo contacto, Dios guarde a usted muchos años. Como vemos en el documento anterior, la queja principal era el abandono y el menosprecio sufrido por la todavía pedanía del Cuervo por parte del alcalde de Lebrija. Como dijimos en líneas anteriores, es de destacar el uso reiterado y continuo de la ironía, sobre todo para resaltar aún más la dejadez denunciada. Reflejo, por otro lado, ¿no?, de la situación de abandono que venimos comentando y que se denunciaba desde el propio HICU fue la manifestación y posterior recogida de firmas llevada a cabo ya en concreto en el mes de marzo, consiguiendo más de 2.000 firmas para tratar de solucionar el mal estado de la carretera del Cuervo a Lebrija. Abanderada la propuesta por HICU, se remitió un escrito con fecha de 16 de marzo al señor presidente de la Diputación Provincial de Sevilla para dar una mayor dimensión
a esta queja. La principal queja venía causada por el mal estado, como decíamos, de la citada carretera, puesto que además en estos puntos de la carretera que se encontraban en una mala situación, se habían producido multitud de accidentes, muchos de ellos incluso con resultado mortal. Estos hechos provocarán además la indignación de los vecinos que vivían en la zona de Micones y que era donde se habían producido los citados accidentes. Otra queja, sumada a la anterior, fue la protesta de los mismos vecinos ante distintos organismos por la no existencia ni siquiera de acerado ni de iluminación en estos tramos por los que ellos tenían que moverse a diario. HICU va a encabezar las protestas, indudablemente. Así lo hace, ¿no?, en la carta que se conserva y que traemos a nuestros días. Para aclarar las ideas expuestas, vamos a exponer un fragmento de la carta que os vamos a leer a continuación. Es por ello que, como portavoz del Grupo Independiente de Cuerveños Unidos, solicitamos se lleven a cabo mejoras lo antes posible, con el fin de evitar más accidentes que solo conducen al justificado enojo de la población. Reflejo de mis palabras son las firmas que adjuntamos, recogidas por los propios vecinos para tal fin y que ascienden a un total de más de 2.000 firmas, esperando su pronta respuesta con la esperanza de que no desoiga esta petición, en nada caprichosa y siempre necesaria, reciba un cordial saludo. Con respecto a la entrevista que HICU había solicitado con fecha de 14 de octubre de 1991 al presidente de la Junta de Andalucía y que había sido emplazada al consejero de Gobernación el 23 de marzo mediante una carta dirigida al mismo presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez Tristán, tuvo contestación. En dicha entrevista con el presidente lo que se quería era plantear la situación de deterioro que sufría el Cuervo y que, según HICU, no era motivo más que de la situación de transitoriedad en la que estaba inmerso el proceso hasta que la Junta de Andalucía no emitiera el decreto de segregación que pusiera fin al proceso. Bien, pues en la entrevista que había tenido lugar con el consejero de Gobernación ya con anterioridad, se prometió que para diciembre del año 91 se reuniría el Consejo Andaluz de Municipios como paso previo a la publicación del decreto y, por tanto, de la segregación. Lo que reivindicaban en la carta es que a fecha de 25 de marzo todavía no se había reunido dicha institución. Ante tal situación expusieron lo siguiente. Lo peor de todo esto es que mientras tanto la gente se cansa de esperar y mantener una actitud tan pasiva como hasta ahora. Situación esta que, unida a la actitud mantenida por el equipo de gobierno municipal para con nuestro pueblo, solo conduce al deterioro de las relaciones entre el Cuervo y Lebrija. Repito que por los continuos actos de agravio que estamos soportando. Únale usted a todo esto que el grupo mayoritariamente votado en las pasadas elecciones no fue precisamente el Partido Socialista, sino el Grupo Independiente de Cuerveños Unidos, gobernando en cambio el PSOE. La carta, como vemos, comunicaba que la situación anormal y atípica podía degenerar en conflictos sociales graves y no solo a nivel local, sino incluso a niveles superiores. Todo ello en busca de la segregación que ansiaban de una manera considerable a estas alturas. Por tanto, lo que pedían era la celebración de la entrevista con el presidente de la Junta para así poder solucionar este grave problema. A finales de marzo, en concreto el día 30, y retomando otro tema de disputa con Lebrija, tenía lugar la presentación de una moción por parte de HICU y en su representación Antonio Amoedo Romero sobre la organización de la tenencia de alcaldía del Cuervo y desconcentración y descentralización política y administrativa de funciones y competencias a favor de la misma. Pues bien, la importancia de esta moción iba a radicar en que sería el precedente inmediato de gobierno antes de la segregación.
El texto que encabezaba la moción y que iba antes del decreto de Antonio Torres aceptándolo exponía las causas que habían llevado a tal petición. Las causas y explicaciones que se dieron fueron las siguientes, y leemos literalmente. Con motivo de la inminente segregación, venía siendo objetivo de los concejales de JICU alcanzar la desconcentración y descentralización real y efectiva tanto en el ámbito político como en su proyección administrativa para la tenencia de alcaldía del Cuervo, sin que esto entorpeciera el proceso de segregación y como ellos mismos pedían. Otra causa era, según ellos, el alto nivel de desarrollo del núcleo del Cuervo y su zona de influencia, unido al principio constitucional de lograr la máxima eficacia en la gestión de los servicios públicos, acercando los órganos de decisión en el mayor grado posible a los administrados, ¿no? Como vemos aquí se recoge evidentemente el principio de descentralización administrativa, lo que obligaba a romper con el anacrónico centralismo. De otra parte, la voluntad mayoritaria de los vecinos del Cuervo estaba pues más que manifestada por todo tipo de cauces, además de los votos de las últimas elecciones municipales que respaldaban mayoritariamente la postura política de JICU. Por último, exponían en su intervención que la inminente consolidación del Cuervo como municipio independiente pues aconsejaba iniciar la transferencia de funciones y servicios en la mayor medida autorizada por la ley. El mismo texto incluso concluye de la siguiente forma. Es también imprescindible para todo ello configurar la organización y gestión de las competencias traspasadas, haciéndolas recaer sobre la figura del teniente de alcalde asistido de un órgano de gobierno colectivo que colabore en la adopción de decisiones de especial trascendencia, agilice la gestión de los servicios y vele por la cumplida ejecución de las funciones y competencias transferidas. Como vemos, aparte del caballo de batalla que venía siendo el término municipal, en este contexto de lo que venimos a exponer en la clave número 25 y número 26, como decía, en este contexto de evidente enfrentamiento y confrontación de posiciones entre JICU y el PSOE del Cuervo, no solo el término, como decíamos, era el elemento a considerar en la mesa de negociaciones. Hay que poner sobre el papel y sobre la mesa que hay aspectos ya que preocupan y que evidentemente, como hemos podido apreciar en este último documento, la gobernabilidad del Cuervo y el traspaso de funciones y de servicios iba a ser ya a partir de ahora uno de los elementos más importantes o quizás en el mismo plano de importancia que lo venía haciendo el término municipal. Y así lo veremos en la siguiente clave.